A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. En estos momentos les quiero invitar a que preparemos nuestro corazón, todos aquellos que puedan, a los que les sea posible, abran su Biblia y vamos a ir al libro de Apocalipsis, al capítulo 16, y vamos a leer del versículo 13 hacia el 14, y luego vamos a pasarnos hacia el 16. Pongamos mucha atención y abramos nuestro corazón, porque Dios nos va a bendecir de una manera muy especial. Gloria a Dios. Leeremos entonces en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14 para comenzar, que dicen así: Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y pasamos al verso 16, que dice: Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En el título del mensaje de este día, yo hago una pregunta: ¿qué tan cerca estamos del Armagedón? Y yo creo que una gran mayoría de los cristianos, vamos a hablar de los miembros de una iglesia, la gran mayoría de los miembros de la iglesia, si en algún momento han escuchado la palabra Armagedón, no saben qué es en sí esta palabra. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que considero que una gran mayoría de la iglesia, hablando de los miembros de la iglesia, no han escuchado esta palabra Armagedón, porque casi nunca se menciona. Y considero que los cristianos que ya tienen un cierto tiempo, los que leemos la Biblia, ahí incluyo a los cristianos que no tienen una responsabilidad en la iglesia, hasta el líder más importante que haya en estos días. No hay una profundidad, es decir, hemos escuchado la palabra Armagedón, pero no tenemos un conocimiento profundo de este tema. Así es que, mis hermanos, una vez más, quiero que se pongan a pensar la gran necesidad que existe en estos días de conocer las doctrinas bíblicas, porque no es nada más leer la Biblia, no es nada más conocer un poquito de aquí, un poquito de allá. Los que predicamos la palabra de Dios, no es nada más predicar acerca de un cierto tema por ahí, luego de otro y de otro y de otro, porque hay muchísimos predicadores que pueden predicar, que saben predicar, pero que no conocen doctrina bíblica.
Esto es una doctrina, esto es una enseñanza que deberíamos de profundizar en ella. Así es que hoy tenemos la oportunidad. Voy a empezar a leer nuevamente y como siempre me voy a ir deteniendo donde yo encuentre algún punto importante en el cual podamos o debamos detenernos. Venga conmigo, estudiemos la palabra de Dios. Y dice así, Apocalipsis capítulo 16 y en el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. Ahí me detengo. Le digo que muchos predicadores no han sentido o habrán sentido la necesidad de estudiar de la Biblia, pero se envuelven en otras cosas y dejan el estudio de la Biblia para último momento y solamente se preocupan por buscar una porción de la Biblia que sientan que no está tan difícil para poder explicar y de ahí predican. Lo que quiero decir es que sí tenemos tiempo, pero no lo hacemos. El asunto es que aquí estamos descubriendo a 3 entes, vamos a hablar de esa manera, 3 personajes, tomando en cuenta a Satanás como un personaje, ¿verdad? Aunque sabemos que es un espíritu, pero de alguna manera, como hablo de los 3, de pronto uso la palabra personaje. Ente podría ser mejor. En fin, el apóstol Juan, a quien Dios le dio la revelación de Apocalipsis, es el que está testificando. Grábese eso, porque esto es un testimonio del apóstol Juan de algo que él vio, que sucedió cuando todavía hasta este momento, después de alrededor de 2000 años, todavía no sucede. Hermano Rodríguez, ¿qué está diciendo que luego nos envuelve y a veces pues no entendemos? Algo maravilloso le acabo de decir, que al apóstol Juan, por eso es necesario, hermanos, hermanas, que nos consagremos a Dios, que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, porque usted no vaya a pensar que al apóstol Juan lo escogió el Señor para darle estas revelaciones, estas visiones, siendo un apóstol común, simple, un apóstol que pues simplemente estuviera pasando el tiempo sin meterse a fondo con el Señor. Para mí, que para que él tuviera este tipo de visiones y revelaciones, tuvo que sentir desde un principio que el Señor Jesús lo llamó. Esa inclinación, ese deseo de a ver en qué servía en el ministerio. En estos momentos me viene a la mente aquella ocasión cuando las mujeres que fueron al sepulcro a buscar el cuerpo del Señor y que no lo encontraron, y que recibieron la noticia de ángeles que el Señor había resucitado.
y vinieron a decirles a los apóstoles que el Señor había resucitado, que ya no estaba en la tumba. La Biblia dice que corrieron Pedro y Juan hacia la tumba. Y la Biblia dice que Pedro apenas empezaron a correr y se quedó por allá a medio camino. ¿A poco ya era más de edad? ¿A poco estaba un poquito más pesadito? Pero Juan en un momento llegó al sepulcro y Pedro venía más atrás. Con esto te quiero dar una idea, que era un discípulo que sabía, que sentía que Dios lo había llamado para algo especial. Y yo creo que todos nosotros, desde que nos entregamos a Cristo, sentimos aquello, pero no todos lo dejamos que fluya y que nos tome, que nos posea, que nos envuelva y nos lleve. El asunto aquí es que el apóstol Juan es el que está mirando esto. Fíjate bien. En otras palabras, esto sucedió hace alrededor de 2000 años. Y lo que Juan tuvo en aquella visión todavía no se ha cumplido. Todavía falta para que suceda, pero Juan ya lo vio como que había sucedido, como que estaba sucediendo. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, de la gran ventaja que tenemos tú y yo sobre el mundo? El mundo en estos momentos está durmiendo. El mundo está cegado a estas cosas. El mundo está ignorante a estas cosas. Pero yo siento que mucho pueblo cristiano también está ignorante a estas cosas por causa de nosotros los líderes, por causa de nosotros los que hoy estamos fungiendo, querramos o no, como los que vamos al frente del pueblo cristiano. Que Dios nos abra el entendimiento, que Dios nos dé hambre de buscar en su palabra lo que está a punto de suceder y que hay veces que el mismo pueblo cristiano ni cuenta se da. Entonces, que se quede claro, lo que estamos descubriendo en estos momentos es como si nos estuvieran recorriendo la cortina para ver lo que el mundo no puede ver y para descubrir, como lo dice el título del mensaje, qué tan cerca estamos del Armagedón. Bueno, dice aquí, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Vi salir de la boca del dragón. Aquí se está hablando de Satanás, el dragón, la serpiente antigua, el diablo. Y nota esto, Juan tuvo que ver personificado a Satanás, porque Satanás es espíritu. De manera que Dios tuvo que mostrarle a Juan al mismo Satanás personificado. Otro día te voy a dar testimonio, pero de recién convertido, a mí Dios me mostró a Satanás personificado. Fue algo tan terrible, yo ya sabía que a Satanás lo podía uno reprender en el nombre de Cristo. Cuando estuve delante de Satanás personificado, yo creo que a escasos 2 metros de distancia estaba así delante de él. Y yo sentí que tenía que reprenderlo en el nombre del Señor. Y no podía. Yo mismo pensé que en la mente lo podía reprender y lo quise reprender en la mente y no podía. Él personificado
en un hombre como un chino. Estaba sobre un gran perol de algo espeso que se removía, y tomado de los bordes de aquel perol, de aquella gran olla, levantó su rostro y me miró. Solo se sonrió un poquito y vi en sus ojos una profundidad con un color amarillo que nunca lo voy a olvidar. Y sin palabras, con la pura sonrisa, me dijo: ¿verdad que conmigo tú no puedes hacer nada? Hermanos, yo sentía que estaba, como decimos en México, trabado. Me sentía petrificado, como una piedra. No podía hacer nada. Desapareció delante de mí aquella visión y Dios me dijo: a partir de este momento, ese será tu enemigo. Ay, Dios, otro día le platico. El asunto es que aquí Dios le permite ver a Juan, el apóstol, a Satanás personificado. Y dice: y vi salir de la boca del dragón, o sea, de Satanás, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Ahí me detengo. Por eso es que muchos cristianos no van a entender esto, porque para esto hay que haber descubierto en la misma Biblia quién es el dragón. Y el dragón lo puede encontrar usted allá en Apocalipsis 12, es Satanás. Luego también en Apocalipsis capítulo 13, usted puede encontrar a la primera bestia, que es el anticristo, y a la segunda bestia, que es el falso profeta. Entonces aquí tenemos a ese trío: Satanás, la primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es un falso líder religioso. Hermanos, hermanas, cuando usted lea el capítulo 13 de Apocalipsis, va a descubrir que Satanás le entrega todo su poder y toda la autoridad a la primera bestia, que es el anticristo. De manera que el anticristo, un personaje político, un líder político, y no le voy a decir un líder político, sino el líder político, porque será el último gobernante mundial. Es decir, será el último gobernante, pero de todo el mundo. Hasta ahorita, ¿verdad? No hay un gobernante de todo el mundo, pero el mundo se va enfocando a eso. Te voy a dar una idea rápidamente. Lo que está sucediendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Hay un grupo de naciones que están poniéndose de acuerdo, o hace tiempo que se han puesto de acuerdo, para cuidarse o para cuidar el orden allá en Europa. El asunto es que es una agrupación de un número de naciones. Luego se habla de otro grupo, que el grupo de los 20, que el grupo de los 8, y así. Poco a poco las naciones se han ido agrupando hasta que lleguen a ser un gobierno para todo el mundo y un líder político
para todo el mundo, que gobierne mundialmente. Y encontramos, dice ahí también, y vi salir también de la boca del falso profeta. El falso profeta, este va a ser un personaje religioso que va a tener el control mundial en cuanto a lo religioso. Hermanos, hermanas, la situación viene horrible. Y le digo esto porque hay muchos hermanos y hermanas, una vez más enfatizo, que están perdiendo su tiempo, que no se consagran a Dios, que están jugando con las cosas de Dios, que ya se han acostumbrado a pensar que nadie los descubre, que nadie se da cuenta. Qué ignorantes somos cuando queremos vivir otro tipo de vida y nos conformamos con engañar a los demás. Cuán ignorantes, porque ni cuenta nos hemos dado que nosotros nos hemos dado de alta para formar parte de la familia de Dios, y no nos hemos dado cuenta que estamos delante del único Dios creador de los cielos y de la tierra. No podemos ocultarnos, hermanos. No podemos estar perdiendo el tiempo. Por eso Cristo dijo allá en Apocalipsis 3: mejor fueras frío o fueras caliente. Hermano, hermana, aquí vemos cómo se personifica Satanás, porque Juan lo puede ver. Y se manifiesta el anticristo, que, como te digo ahí en Apocalipsis 13, claramente dice que el anticristo recibió de Satanás su trono, todo su poder, toda su autoridad. O sea que el anticristo viene siendo la personificación de Satanás. Tiene todo el poder de Satanás. Y luego aparece el falso profeta, un falso líder religioso, la segunda bestia, la cual dice que recibe todo el poder del anticristo en presencia de él. O sea, como que el anticristo le confiere todo su poder al líder religioso. Otro día vamos a hablar de eso, que está interesantísimo también. El asunto es que el apóstol Juan mira a Satanás personificado con todo su poder. Mira al anticristo, un líder político, un gobernante mundial, con todo el poder de Satanás. Y mira al mismo tiempo al líder mundial religioso, que se conoce como el falso profeta, también con todo el poder que recibió de el anticristo, la primera bestia. Y Dios le muestra a Juan el apóstol a estos tres individualmente, cada uno separado, y saliendo influencia espiritual de ellos. Cuando le digo saliendo influencia espiritual, es moviéndose demonios, miles de demonios, como si ellos fueran solamente, ¿qué le puedo decir? Conductos, o por ejemplo de Satanás, de toda la maldad que tiene, como que de Satanás saliendo demonios, fluyendo influencia satánica, demoníaca, también del anticristo. Todo el mal que tiene el anticristo,
porque es todo el mal de Satanás fluyendo a través de él, fluyendo a través de Satanás, fluyendo a través del falso profeta, influencia espiritual, demonios por miles o millones saliendo, espíritus que no se pueden ver, pero que Juan los puede ver. Mira qué glorioso es cuando nosotros recibimos la revelación de Dios de las cosas que no se ven, pero que Dios nos las manifiesta para que lo veamos y podamos alertar al pueblo. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia o el anticristo y de la boca del falso profeta o el falso líder religioso mundial. Y grábate esto de una vez, que están por manifestarse en este mundo, porque eso tiene que suceder, porque eso ya lo vemos aquí, inclusive que al apóstol Juan se le manifestó, lo pudo ver, ya como que sucedió, aunque todavía no ha acontecido en estos momentos, pero ya Juan lo vio. Por eso te digo, date cuenta qué privilegio tenemos nosotros de ver todas estas cosas en este momento que todavía no acontecen, para que nosotros nos consagremos a Dios, nos llenemos de su presencia y que salgamos con Cristo en el arrebatamiento, porque si no salimos con Cristo en el arrebatamiento, nos vamos a encontrar con esto que es terrible. Mira, pon mucha atención. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus a manera de ranas. O sea que Juan vio a Satanás personificado, luego vio al anticristo, un ser demoníaco, satánico, la misma encarnación de Satanás ahí, y el líder religioso también, dice ahí la palabra de Dios en Apocalipsis 13, que tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. O sea que tenía la apariencia de mansedumbre, la apariencia de un líder religioso muy santo, pero era el mismo demonio. Hermanos, una cosa es leerlo nada más así, otra cosa es tener la revelación y otra cosa es poderlo expresar a manera que el pueblo reciba esa revelación. De otra manera, aún líderes, aún predicadores no van a consagrarse a Dios porque no van a tener esta revelación. Bueno, el apóstol Juan vio a esos 3 personajes individualmente y dice, yo veía que salía de cada uno de ellos un espíritu a manera de rana. Hermanos, hermanas, otro día les platico de eso, pero a mí en una ocasión Dios me mostró a 3 espíritus personificados. Uno de ellos era la violencia, otro la sexualidad y otro más. No me recuerdo en este momento cuál era, pero eran 3. Eso es horrible, 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 horrible. Cuando tú ves a un demonio personificado, o sea, que toma forma, que tú la puedes ver. El asunto es que el apóstol Juan mira que salen espíritus, un espíritu de cada uno sale un espíritu. Dice, yo les vi forma como de rana, ¿verdad? Ha de haber sido horrible aquello. Pero eso que salió de Satanás personificado, eso que salió del mismo anticristo, eso que salió del líder religioso que es el falso profeta, era una influencia satánica, demoníaca, influencia espiritual del mal. Y salió de ellos y empezó a tomar lugar en los reyes, en los gobernantes,
en los líderes de los ejércitos del mundo, a manera de que fueran influenciados todos los gobernantes, porque son los que dan la autorización para que los ejércitos vayan a pelear, salgan a la guerra. Pues la Sagrada Escritura dice que esos demonios, como ranas, según los vio Juan, salieron de Satanás, salieron del anticristo y salieron del falso profeta. Para mí, que era toda la maldad de Satanás, toda la maldad que se había manifestado en el anticristo y toda la maldad que se había manifestado en el falso profeta, todo eso como corrientes se iban metiendo entre la humanidad y tomando el control de la mente de los gobernantes de todo el mundo y de los ejércitos de todo el mundo. Entonces, la palabra Armagedón significa una gran batalla. El lugar donde se va a llevar a cabo esa gran batalla es muy conocido del pueblo israelita. Otro día vamos a ver tranquilamente cuántas batallas se libraron en aquel lugar. Y dice, hermanos, la palabra de Dios que va a ser la gran batalla, podríamos decir, la batalla de las batallas. En el tiempo antiguo está en la palabra de Dios que el imperio babilonio fue el imperio más poderoso, y los medos y los persas y los romanos, o sea, imperios terribles, y se libraron guerras mundiales. Pero esta que viene va a ser la batalla de las batallas. Una vez más, cuando escuches la palabra Armagedón, date cuenta que es una guerra donde los gobernantes del mundo, los líderes de los países, de las naciones, se sentirán influenciados por el mismo Satanás. Toda la influencia del mal comenzará a tomar lugar en la mente y en los corazones de todo gobernante, ya sea rey, ya sea presidente, ya sea su gabinete, ya sea todos los que tienen que ver con el poder de cada nación. Todos van a ser poseídos por esa influencia de maldad. La maldad en todo su esplendor, tomando lugar y tomando control de las mentes y los corazones de los presidentes, de los vicepresidentes, de todos los diputados, de todos los senadores y de todos los que tienen autoridad y poder en los gobiernos. Imagínate, empiezan a tomar control y empiezan todos a sentir que son movidos, y de pronto, encabezados por el anticristo, fíjate bien, visiblemente, porque el anticristo es un personaje político, y encabezados por el falso profeta, que es otro personaje pero religioso, y con todo el poder de Satanás invisible en ellos, se van a preparar y empiezan a irse todos hacia una sola misión: ir en contra del mismo Dios con todo el poder que ellos sienten que tienen en el mundo. Aquí detrás mío, para los que me pueden ver, está una imagen. Me gusta poner imágenes
no para que piensen que el hermano Rodríguez está buscando influenciarlos para que ustedes tengan imágenes en su casa. Pero me gusta tener imágenes, poner imágenes para que se den una idea. Aquí detrás mío, para los que me están mirando, aparece la imagen de Jesús el Cristo, con una espada en la mano. Aparece en un caballo blanco y aparece vestido de rojo. Otro día vamos a hablar de este asunto. Por allá en Apocalipsis capítulo 6, la Biblia habla de un caballo blanco y de un jinete en ese caballo blanco. Y muchos que han dibujado, que han pintado eso que leen en Apocalipsis 6 del jinete del caballo blanco, lo ponen, es decir, al jinete que es Cristo, lo ponen con un vestido rojo, y no pueden ponerlo con un vestido rojo. Este que podemos ver acá, sí lo vemos con un vestido rojo, porque el color del vestido está simbolizando la sangre de toda la humanidad rebelde, toda la humanidad desobediente, toda la humanidad incrédula, la destrucción de la humanidad en la segunda venida de Cristo. Pero la razón por la cual le puse esta imagen que usted ve detrás mío es porque Armagedón, que se refiere a una gran batalla, la batalla más grande que pueda haber, la guerra más grande que pueda haber. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque aquí se envuelven todas las naciones de la tierra. Todo el que tenga poder va a sentir la influencia de Satanás para ir en contra de Dios directamente. Ahí es donde se manifiesta Cristo Jesús. Cuando usted tenga tiempo, lea Apocalipsis 19, del verso 11 en adelante. Ahí va a encontrar usted la manifestación de Cristo Jesús, y ahí usted va a descubrir cómo se mueven los gobiernos, los gobernantes, los reyes, los presidentes y sus ejércitos para ir en contra del mismo Dios. Y les aparece el mismo Dios manifestado en carne, que es Jesús el Cristo, porque Él tiene que terminar con eso, porque todavía es parte de lo que tiene que hacer Él en esta tierra. Es uno de los enemigos que tiene que vencer. El asunto es que hablar de Armagedón es hablar, como le digo, de la última gran batalla, pero no de naciones poderosas en esta tierra, sino de todas las naciones y todo aquel lugar, por pequeño que sea, que se sienta que tiene poder, todos serán influenciados para ir en contra del mismo Dios. Entonces, esto de Armagedón tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Bueno, ¿qué le parece si vemos algo de la Sagrada Escritura que nos dé más luz acerca de esto? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Le invito a que venga a Joel capítulo 3 y vamos a leer solamente el versículo 2. Mire,
En estos momentos, usted puede ver algo muy claro. Tenemos el ejemplo de algunos países que se muestran muy poderosos. Ellos, pues, se creen muy poderosos. Y por ejemplo, tenemos a Corea del Norte, que constantemente está haciendo pruebas de misiles terribles. Y Corea del Norte siente que es una potencia y que puede dominar al mundo. Tenemos a Rusia, otro país que siente que puede gobernar al mundo. Tenemos a Estados Unidos, que también siente que puede gobernar al mundo. Tenemos a China, por ejemplo, que también siente que puede gobernar al mundo porque tienen mucho poder. Y cada uno de ellos siente que cualquier cosa que emprenda es porque ellos lo hacen porque tienen una razón. Y déjeme decirle, como no miran hacia arriba, como no toman en cuenta a Dios, no saben que se están moviendo porque Dios los está llamando a que se muevan de esa manera. Cristo dijo en Mateo 24, oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero yo les digo, las guerras y los rumores de guerras no las hacen los seres humanos, no las emprenden los gobiernos poderosos. Las guerras y los rumores de guerras los empieza a provocar el mismo Dios, porque nos va mostrando a los que le conocemos que las señales se están mirando y que hay que recogernos, que hay que acercarnos a Dios, que no hay que perder el tiempo. El Señor claramente dijo, cuando vean estas señales, corran a refugiarse, búsquenme, llénense de mí. Entonces, como le digo, usted que me está mirando y me está escuchando en estos momentos, a partir de hoy, ya no va a ver a los gobiernos como poderosos, como que pueden hacer algo por su cuenta. Si son poderosos es porque Dios les va a permitir que sean poderosos. Si pueden hacer cosas, Dios les va a permitir que las hagan porque así le conviene a Dios, no a ellos. En otras palabras, nadie se mueve si Dios no se lo permite. Y yo por eso le doy gracias a Dios por estar del lado de Él. Estoy del lado del vencedor y todavía ni pelea. Bueno, le adelanto un poquito. Armagedón es una batalla de los gobiernos de este mundo, el poder de este mundo en contra de Dios. Para mí no es una batalla. Para mí no es una guerra. Guerra, batalla, es cuando de ambos lados se hacen daño, ¿verdad? Cuando este país tira unas bombas, unos misiles y mata gente acá de este lado. Luego este también le tira otros y mata gente acá. Pues en esta batalla que viene, aparece como una batalla, como una guerra, para que nosotros la entendamos. Pero si nosotros tenemos la revelación, jamás será una batalla. Para mí, no va a ser una batalla, no va a ser una guerra. Va a ser una carnicería. Y quien va a hacer esa carnicería es el mismo Dios. Porque el mundo no le puede hacer nada a Dios. Y Dios sí va a destruir a toda la humanidad incrédula, rebelde,
desobediente? Y si no, venga conmigo. Vamos a abrir y ver qué dice Joel capítulo 3, versículo 2. Nada más un versículo, para poder corroborar o para poder asegurarle bíblicamente lo que le estoy diciendo. Dice Dios a través de los labios del profeta Joel. Joel capítulo 3 versículo 2. Hablando Dios: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat y ahí entraré en juicio con ellas. Fíjese cómo habla Dios. Los hombres pueden pensar lo que quieran. Los hombres pueden creerse lo que quieran. Pero Dios dice así: yo soy el que voy a reunir a todas las naciones para que peleen conmigo. Yo soy el que los voy a convocar, porque ya se llegó el tiempo de destruirlos. Voy a comenzar moviendo a sus gobernantes. Voy a comenzar moviendo a sus ejércitos. Y le voy a permitir a Satanás y a toda la influencia satánica, demoníaca, a toda influencia del mal, que vaya y tome control de las mentes y los corazones de ellos y los lleve para que peleen conmigo. Pero me llama la atención lo que dice aquí: yo reuniré a todas las naciones, las voy a hacer descender, bajar a el valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas. O sea, no dice ahí me voy a pelear con ellas, ahí vamos a luchar. No, ahí las voy a destruir. Pero me llama la atención lo que dice Dios: las reuniré. Yo mismo las inquietaré, yo mismo las traeré en contra mía para destruirlas. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el Salmo número 2. Oiga, esto está muy interesante. Mire dónde encontramos nosotros profecías relacionadas con el Apocalipsis, relacionadas con Armagedón. Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura. Recuerde, Salmo número 2. Fíjese lo que dice aquí. Para empezar, antes de empezar a leer el versículo 1, aparece aquí una inscripción en letra negra. Aparece unas letras en negro, y mire lo que dicen, al menos en mi Biblia Reina Valera revisada, dice así: el reino del ungido de Jehová, el reino de Cristo Jesús. Y mire lo que dice aquí en el versículo 1: ¿por qué se amotinan las gentes? Lo que está diciendo: estoy mirando a las gentes que se están amotinando, que están haciendo motín, que están haciendo protestas, que se están inquietando. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué el mundo entró en una inquietud? Aquí Dios está mirando en el futuro a todo el mundo inquieto, a todo el mundo nervioso, y mira, y los pueblos piensan cosas vanas. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Lo que está diciendo Dios: en el futuro estoy mirando a la gente toda revuelta, estoy mirando a la gente toda inquieta, toda nerviosa, y los pensamientos de ellos me tienen sin cuidado. Los pensamientos de ellos son vanos, no es nada lo que tienen, no me preocupan.
Dice, se levantarán los reyes de la tierra. Mire, Dios lo está diciendo, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, se pondrán de acuerdo. Fíjese bien. Y príncipes consultarán unidos para ir en contra de Jehová y contra su ungido. Dice, llegará el momento en que los líderes de las naciones se sentirán influenciados por un poder satánico para ir en contra de Dios. Pero ellos no se dan cuenta que al ir en contra de Dios van en contra de Dios y de Cristo, o van en contra de Dios manifestado en carne, porque es Dios manifestado en carne el que los va a destruir. Y dice en el verso 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, oiga, lo que van a pensar los gobiernos, lo que van a pensar los líderes de este mundo. Verso 3, eso es lo que van a pensar o lo que van a sentir o por lo que van a ir. Rompamos sus ligaduras, como diciendo, no tenemos por qué estar sujetos a Dios, no tenemos por qué estar reencadenados a Dios. Dios quiere que hagamos lo que Él quiere, pues ya se acabó. De aquí en adelante vas a ver Dios quiénes somos. Eso es lo que le están diciendo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Libertémonos de Dios. Ya no dependemos de Dios. Que sepa Dios quién es el mundo. Y como van las cosas ahorita, ya ve que cada quien presume sus cohetes y sus misiles y su poderío, y que la bomba atómica y que la bomba no sé de qué. El hombre en su ignorancia va a terminar yendo en contra del mismo Dios. Ahora lo que dice el verso 4, oiga, y yo estoy con él, yo estoy del lado de él. Y dice, el que mora en los cielos. ¿Quién es el que mora en los cielos? Dios. El que mora en los cielos se reirá, como diciendo, ellos acá están muy envalentonados y van en contra de Dios, y Dios simplemente les lanza una sonrisa. Por eso dijo, andan con pensamientos vanos. Lo que ellos piensan, lo que planean, lo que pueden hacer, no es nada. Dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y luego dice, luego hablará a ellos en su furor. Cuidado cuando Dios responda a todo eso que están planeando los hombres. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y en el verso 6 dice Dios, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Dice Dios, miren, yo soy un ser espiritual. Yo no me van a ver, no me van a sentir como el Dios que creó los cielos y la tierra. Pero yo tengo un líder, yo tengo un rey. ¿Usted sabe quién es ese rey? Es Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, por eso tengo acá esa imagen, que es la imagen de Jesús el Cristo viniendo. Cuando tenga tiempo, lea ahí Apocalipsis 19 del verso 11 hacia adelante, ahí lo va a encontrar. Y dice, pero yo he puesto mi rey, tengo un rey que será el que saldrá para esa batalla. Y mire lo que dice acá en el versículo 9. Dios está hablando de Cristo y dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Qué tremendo, ¿no?
Imagínese la fuerza que tienen las naciones en contra de Dios. Que salga usted con un pedazo de fierro, una varilla gruesa de fierro, y le pongan ahí un montón de ollas de barro. ¿Qué tanto le aguantarán a usted con ese pedazo de fierro las ollitas de barro? Y dice, verso 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Por eso le digo que no es batalla en contra de Dios, es carnicería de parte de Dios. Eso viene ya muy pronto a esta tierra. Si usted no se entrega a Cristo de corazón y se consagra a Dios, prepárese, porque va a ser destruido por Cristo cuando venga. O creemos en Cristo hoy, o sufriremos a manos de Cristo mañana. O nos entregamos a Cristo hoy y nos convertimos en hijos de Dios, o mañana viene Cristo y nos destruirá, o mañana viene Cristo y nos destruirá e iremos a la condenación eterna. Termina mandándoles un mensajito Dios a los líderes de este mundo, a los gobiernos de este mundo. Qué lástima que los gobiernos de este mundo no puedan ver este mensaje. Y yo le voy a decir, aquí me voy a salir un poquito. Me dio mucho gusto en días pasados ver al presidente de la República del Salvador. Yo sé que aquí cuando uno menciona a líderes políticos, se mete uno en problemas, porque luego pues unos están de un lado y otros están de otro. Yo creo que muchos cristianos a poco ahorita no ven bien al presidente de El Salvador, pero a mí me encantó hace unos días cuando se acercaba un huracán que iba rumbo a El Salvador, y que públicamente, esto es maravilloso, que públicamente el presidente de El Salvador le dijo a su pueblo: viene un huracán, viene terrible, y tenemos que ponernos en las manos de Dios. Y el hombre empezó a dirigir a la nación con una oración, y parece que no llegó a hacerle daño a El Salvador. Entonces, este es uno de los líderes que está buscando a Dios, que conoce de Dios, que se encomienda en las manos de Dios. Y yo creo que él ha leído la Biblia, porque mire lo que dice aquí en el verso 10. Dios les hace una advertencia a los gobernantes del mundo y dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Verso 11: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y mire lo que dice el verso 12: honren al Hijo, denle honra a Cristo, busquen a Cristo, acérquense a Cristo, ríndanse a Cristo, déjense guiar por Cristo para que no se enoje. O sea, ahorita acérquense a Cristo, ríndanse a Cristo, conságrense a Cristo, porque si no se consagran a Cristo, lo van a ver enojado, lo van a ver venir para destruir. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honren a Cristo, no lo vayan a ver un día enojado y van a perecer en sus manos. Pues se inflama de pronto su ira. De pronto ese Cristo que hoy los está invitando a dejar sus cargas en Él, un día de estos lo van a ver con los ojos rojos, dice ahí mismo en Apocalipsis capítulo 19,
y no lo van a soportar. Hermanos, hermanas, se me acabó el tiempo. Como quisiera seguir unas 5 horas, porque aquí tenemos mucho para meditar. Pero no quiero cansarlos con estos temas, porque hay tantos otros que quisiera compartirles. Aquí me voy a detener.